buenas mis amigos, y estamos nuevamente en estos espacios arcanos y hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Se trata de enigmas que tiene la arquitectura a través de la historia o en otras palabras arquitectura esotérica, y vamos a ver por qué hablamos de esto. Actualmente la arquitectura es totalmente funcional, excepto algunos edificios que hay un diseño arquitectónico artístico realmente, o que tienen otro tipo de orientación, pero realmente por la explosión demográfica que existe en el planeta, la necesidad de viviendas, de oficinas, etcétera, pues vemos esos cajones cuadrados que no tienen ningún sentido. Está hecho de manera, como decía, bien funcional y rápido para resolver las situaciones tanto de la vivienda como de la oficina, y se pierde el arte de la arquitectura. Y justamente aquí viene lo importante, que es que la arquitectura es un arte, o sea, está considerado dentro de las artes plásticas junto con la pintura y la escultura. Y es que antiguamente los clásicos latinos y griegos, sobre todo los latinos, ellos decían que el arte debía tener dos contenidos, es decir, lo dulce y lo útil, que también tiene que ver con esta dualidad de forma y contenido, ¿no? En este caso lo dulce es la parte estética, y lo útil es con respecto a lo didáctico, la enseñanza que nos debe dejar el arte y su conocimiento como tal. Ahora bien, ¿qué pasa? Que eso, como decía, en el siglo XX, siglo XXI, ya eso prácticamente se ha perdido, excepto determinadas edificaciones que sí tienen, que sí contemplan, y vamos a hablar de algunas de ellas. Porque antiguamente todas estas pirámides, los obeliscos, los monumentos, las catedrales, eran una especie de lenguaje pétreo, un libro pétreo que quedaba ahí en piedra para la posteridad, y por eso es que se conoce actualmente toda una serie de catedrales, de pirámides, de sitios ceremoniales que justamente tenían esa enseñanza y lo hacían para para la posteridad, sin lugar a dudas. Y esto ocurre también, por ejemplo, en la Edad Media, en Europa, que después esto se traslada a América y a otras latitudes, o sea, estos estilos arquitectónicos que existieron en la Edad Media, en el Renacimiento y posteriormente. Por ejemplo, el primero de ellos es el estilo románico. Como se sabe, estábamos en la Edad Media, una etapa de mucha sobriedad, epidemias, y entonces se trataba de construir estos muros gruesos, sólidos, muy sobrios, eran tanto para templos como para conventos, ¿no? Y era un poco la psicología, esta Edad Media, con los iconos que se pintaban dentro de estas catedrales, de estos templos, con motivos bíblicos, religiosos en sentido general. Después siguió el estilo gótico. Este estilo es muy importante porque, si vemos la palabra, ha traído muchas controversias. Por ejemplo, para la generalidad, el gótico viene del latín goticus, que tiene que ver con esta etnia de los godos. Pero hay autores que van un poco, profundizan un poco más y piensan que el gótico también viene de goético. Esto es un adjetivo relacionado con goesia, que es una especie de magia ceremonial, y vamos a ver cómo entra toda esta parte esotérica aquí. Incluso para otros piensan que gótico viene de argótico o de argot, que es una especie de lenguaje codificado para determinadas personas. Y es que, por ejemplo, el gótico tenía su lenguaje específico. Vemos esos pináculos apuntando, esas agujas apuntando hacia el cielo, los arcos ojivales también con esta función etérea, las bóvedas que tenían estas catedrales pintadas magistralmente por artistas de la época, también con motivaciones de índole religiosa, las rosetas, que son esos vitrales que vemos a veces en el centro, que tienen que ver con símbolos alquímicos. Es decir, había toda una serie de lenguaje codificado en este tipo de iglesias y de catedrales. Y es que se dice que también los constructores de muchas de estas catedrales eran
se llamaban los hermanos del deber, que era una especie de hermandad que venía de los caballeros de Malta, de los templarios, de todos estos caballeros místicos, y que lo hacían con todos estos patrones esotéricos que solamente los podían conocer ellos. En programas posteriores vamos a estar hablando específicamente de muchas de estas catedrales, Notre Dame, de Chartres. O sea, se dice que hay 7 de estas catedrales en Europa que son como los chakras del planeta, porque están enmarcados, o sea, en la fundación de estas catedrales, lo que le precedían eran pozos sagrados, de agua sagrada de los celtas, y a partir de aquí se hicieron. Recuerden que estamos en una etapa donde estamos pasando de una cultura pagana con toda una serie de cultos y de rituales a una cultura cristiana, y esto no desapareció, esto ha quedado como oculto dentro de este tipo de lenguaje arquitectónico. Posteriormente viene el barroco. El barroco, se sabe, es una catedral que está en una plaza mayor de luz, pero para llegar a ella se llega a través de callejuelas muy estrechas. Parece decirnos que los caminos de Dios son tortuosos para llegar a la luz. Después veíamos el recargamiento que tenían estas catedrales, bellísimas además, y que después se exporta todos estos estilos para diferentes latitudes, como decía. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Que hay un libro muy interesante, que es el libro de los misterios de la catedral del Fulcanelli. Yo se lo recomiendo su lectura porque él profundiza en todos estos detalles que son extremadamente importantes, y no solo con las catedrales. Vamos a ver que todas estas esfinges antiguas, bueno, por ejemplo, las pirámides, todos estos grupos piramidales, pues tienen que ver también con esta parte esotérica y de esta información esotérica que o sea, hacían los antiguos para que quedara para la posteridad. También hay una que es muy importante, eh, estas órdenes, como decía, templarias o órdenes de Malta, que tenían conocimientos antiguos, por ejemplo, que venían de Egipto, que venían de Asia, y hay toda una serie de medidas dentro de los templos, los atrios, las formaciones que tenían, la distribución de los filigreses cuando tenían que entrar, el altar, por ejemplo, hacia el este. Todo esto tiene un lenguaje simbólico que hay que decir que, por ejemplo, está el lenguaje esotérico y exotérico, como mismo existe en la religión. En lo exotérico es lo que pueden ver los filigreses, lo que puede ver todo el mundo, que es evidente, pero lo esotérico solamente está dado para algunos estudiosos de este tipo de conocimiento oculto. Y aquí, por ejemplo, ahí está la geometría, pero también existe la geometría sagrada, que es el origen sin ningún tipo de duda de ella. Vemos el círculo, vemos el triángulo, el cuadrado, y lo utilizamos, se utiliza en la arquitectura, pero más allá de la figura geométrica, el círculo tiene una representación simbólica como Dios o la eternidad. El triángulo representa la Trinidad sagrada, como el cuadrado, el cuaternario o lo más terrestre. De la misma manera, el punto, que es el inicio, la línea, que es la energía, el cruce de dos líneas, que es la cruz, que tiene su antecedente antes del cristianismo, como la cruz que se ve actualmente. Y todas estas cosas son importantes en las construcciones porque están dadas de manera simbólica. También la altura en muchos templos, por ejemplo en Oriente, en Asia, que buscan las alturas, en el Tíbet, en China, etcétera, para buscar también un poco la elevación y esa atmósfera más cerca de Dios por la altitud de la construcción de este tipo de templos. En el caso de la China, por ejemplo, está una sabiduría antiquísima que es el Feng Shui. Feng Shui lo que significa es viento y agua. ¿Y qué quiere decir esto? Que son las fuerzas naturales que van modificando el espacio con su energía. Y aquí son conscientes de que construían, ponían la primera piedra, dónde lo hacían y por qué lo hacían, y qué orientación geográfica tenían para ello, por el viento, por el frío, por el calor, etcétera. Pero también por las coordenadas geográficas que eran más elementales, y sobre todo, tanto en Oriente como en Occidente, la astrología, el estudio esotérico de cuándo ponemos la primera piedra en favor
de cómo está el cielo en ese momento era extremadamente importante. En el siglo XX, un científico de apellido Harman, europeo, él descubre una red energética en todo el mundo, una red energética que está, por supuesto, la red está formada por cuadrados y los cuadrados están unidos por nodos o por nudos, ¿no? Y él decía que en esa red los nudos, y lo hacía matemáticamente, estos nudos eran muy nefastos para construir cualquier tipo de arquitectura y se hicieron muchos experimentos, hospitales que estaban, las camas estaban orientadas con estos nodos y era nefasto sus efectos. Y lo mismo con agua subterránea, el origen de esas aguas subterráneas, de dónde venían o por dónde pasaban, si eran por lugares nefastos, por ejemplo, por debajo de un cementerio, lo que podía construir donde pasaran estas aguas. En fin, es muy interesante toda esta temática. En la contemporaneidad hay excepciones, como decía, de conciencia de este tipo de esoterismo dentro de la arquitectura. Por ejemplo, está la famosa pirámide de la entrada del Louvre, que justamente la hizo el arquitecto Pei, y hubo mucha controversia, porque Mitterrand fue el que la mandó a construir, y decían o se dice que está constituida por 666 piezas de cristal y 666 decían que era el número de la bestia. Hubo una gran controversia y también porque no tenía nada que ver con la arquitectura clásica del Louvre, porque que eso desentonaba, pero bueno, ahí está. Lo mismo pasó con todas estas construcciones contemporáneas que a veces fueron rechazadas. La Torre Eiffel, cuando se hizo por primera vez, la gente decía, ¿qué cosa es esto? Y fíjense que tiene una forma piramidal, de ello hablemos, porque Eiffel era un místico y sabía lo que estaba haciendo en ese sentido. Y se convirtió finalmente en el símbolo de París, aunque no lo quería muchas personas. También, por ejemplo, está el caso de Niemeyer, de Oscar Niemeyer, el arquitecto brasilero, cuando fue a hacer la ciudad de Brasilia. Se dice que está sobre un gran cuarzo, un gran yacimiento de cuarzo, que el cuarzo amplifica las energías, que fue consciente, un arquitecto excelente. Y hay un caso interesante también que en Japón se construyó en en el siglo pasado, en el siglo XX, una carretera que seguía justamente todos los accidentes. Si había una montaña, bueno, bajaba la montaña, volvía a subir, o sea, no se hacían puentes, trataba de evadir todas las fuentes de agua y curiosamente esta carretera, el índice de mortalidad de accidentes era muy bajo porque seguía la naturaleza, porque se dice que un puente, bueno, es una alteración de la naturaleza, buscar los puntos dentro de una altura, etcétera. Así que hay muchos motivos, vamos a estar hablando de grupos arquitectónicos como el grupo de Gizeh en Egipto, de la meseta Gizeh, o sea, la meseta esta donde están las tres famosas pirámides de la Esfinge, de Teotihuacán, hay muchas de estas catedrales de Notre Dame, de Chartres, más específicamente dedicar el programa a ellos para ver nuevamente cómo la arquitectura funciona, esta arquitectura esotérica que ya prácticamente no existe, pero que debería volver a renacer. Bueno, hasta aquí, amigos míos, este espacio de hoy. Les deseo lo mejor y recuerde, como siempre digo, proyecte su energía a las estrellas y encuentre un sendero en ella. Nos vemos la próxima semana.